Desde pequeño he escuchado bastante el tema del conflicto armado y las guerrillas, más aún siendo latinoamericano y colombiano justamente. En los últimos 5 años me di cuenta de que en Turquía estaba pasando lo mismo y esta es la razón principal por la que decidí hacer este análisis, para encontrar diferencias o similitudes. Pero la idea es ir mucho más allá. Ese más allá se basa en entender el valor de la mujer a través de una perspectiva muy individual. Este artículo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, los orígenes o el surgimiento de estas guerrillas, por qué luchan, a quiénes defienden y en base a qué ideologías actúan. En segundo lugar, está una variable para contextualizar mucho más al lector, para saber a qué nos referimos cuando hablamos de guerrillas. Estoy hablando justamente del terrorismo. Dentro de ese terrorismo existe un término que se llama narcoterrorismo y este vincula o relaciona a todas las tres guerrillas: PKK, FARC y Sendero Luminoso. Por último, está el gran tema, y es aquí donde se concatena toda la información para responder la pregunta que voy a decir a continuación. Pero primero tengo que decir que para responder esa pregunta tuve que utilizar insumos en donde habían algunos testimonios y de esa manera logré entender desde un plano axiológico el valor de la mujer. Entonces, la gran pregunta es: lo más interesante de estas guerrillas es que sus influencias ideológicas son casi las mismas. Se destaca que la creación de estas guerrillas se da en una misma época, estoy hablando de los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de las FARC, se crean en 1964 tras la fundación del Programa Agrario. Esta tiene influencia importante en la Revolución Cubana y se crea con la idea de defender los derechos del pueblo, campesino en su mayoría. El Sendero Luminoso nace en esta misma época, en los años posteriores de la Segunda Guerra, en donde toma relevancia el pensamiento de Mao Zedong, quien recoge los ideales de Lenin y Marx. Este pensamiento logra acoplarse al PSP, Sendero Luminoso, durante los años 60 con su principal líder, Abimael Guzmán. El otro elemento, de la misma manera que los anteriores, el PKK, surge a raíz de que se empiezan a emancipar las ideologías Marx, Lenin y Mao. Este grupo las adopta y el líder revolucionario de izquierda, en este caso es Abdullah Öcalan, un hombre de familia kurda. La propuesta principal del PKK es conformar un estado soberano para los kurdos haciendo uso de su pensamiento político. Las guerrillas se han visto envueltas en un fenómeno. Este es justamente el que las ha hecho crecer en reconocimiento, esto por su daño a la población civil de su respectivo país o incluso el de otros. Existe un término muy acuñado por personas en Latinoamérica y este es el narcoterrorismo. Las FARC y el Sendero Luminoso, tras el fin de la Guerra Fría, pierden soporte ideológico y financiación, por lo que encuentran refugio en el narcotráfico, de coca principalmente. Este incrementa la confrontación con el Estado, haciendo atentados como el del Club El Nogal por parte de las FARC o la bomba a la embajada estadounidense puesta por el Sendero Luminoso, adentrándose en la guerrilla que ataca al Medio Oriente. De la misma manera que las otras dos guerrillas, se encuentra refugio en el narcotráfico, se usa más la heroína y algunas cosas que le atribuyen a que se le marque como una organización terrorista es la inmigración como modo de atentar y las extorsiones. Estas guerrillas, repito, afectan a varios países. Las mujeres que están en las FARC afirman en su mayoría que no fueron obligadas por personas a unirse al grupo, o en otras palabras, no fueron reclutadas forzosamente. Lo que realmente provoca que se unan a estos grupos armados, específicamente a las FARC, son las condiciones sociales. Algunas mujeres, en su mayoría, afirman en sus relatos que las condiciones dentro del grupo armado no son plenas, pero están mejor que en sus respectivos hogares, es decir, se sentían más libres. Usualmente les daban charlas colectivas de temas de sexualidad, tanto a los hombres como a las mujeres, aunque no se sabe si estas charlas funcionaban. Existen testimonios de gente de las FARC deteriorando la dignidad de la mujer civil. En el Sendero Luminoso pasaba igual, solo que según testimonios las mujeres se identificaban con el pensamiento político del Sendero Luminoso, pero dentro de la estructuración jerárquica del movimiento no habían oportunidades de poder escalar, como si la tenían los hombres. En el caso de las mujeres del PKK, da curiosidad saber cómo los relatos de un hombre de una sociedad donde se piensa que domina el sexo masculino es capaz de admitir la participación y la grande importancia de la mujer. Se destaca que las mujeres encuentran respaldo en el pensamiento de Abdullah y Mao, quien asegura
que no hay liberación del hombre sin la de la mujer. A través de un cuadro de elaboración propia, que está saliendo en la pantalla, sitúa la percepción del valor de la mujer en intermedio, en todas las guerrillas, teniendo en cuenta estos criterios. Bajo, no hay participación alguna de ella dentro del grupo o es demasiado baja. Medio, hay algunas restricciones políticas decididas por jerarquías masculinas. Alto, tienen igualdad respecto a sus pares masculinos. También se habla de la prohibición de tener vínculos amorosos o sexuales en este último texto. Se podría deducir que el valor de la mujer aumentaría, ya que mitigaría las agresiones sexuales. Empero, una refutación a la anterior afirmación es que las mujeres también tienen derecho a los vínculos, ya sean sexuales o de cualquier tipo. Por esta razón se mantienen en un valor medio. Cabe destacar o cabe resaltar de nuevo que esta es una percepción individual y esto puede cambiar relativamente. Son tres las grandes conclusiones de esta investigación. En primer lugar, las tres guerrillas tienen una base ideológica muy parecida: marxismo, leninismo y maoísmo. Esta última es más inclinada hacia el lado del Sendero Luminoso y el PKK. La segunda conclusión es que todas las guerrillas encuentran un refugio en el narcotráfico tras el fin de la Guerra Fría. Y por último, la conclusión más importante, todas las guerrillas, tanto FARC, Sendero Luminoso y PKK, se sitúan en una percepción de valor de la mujer intermedio o medio, teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente.